Perdón, ¿dónde estamos? Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Empezamos la clase de hoy, 23 de noviembre, una de las últimas. Eh, la próxima, en realidad, el próximo miércoles, este miércoles que viene, sí, vamos a culminar también ya con este semestre, ¿ya? A ver, el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo, el tema de estructuración, ¿sí? Y vamos a un poco recordar lo que ustedes han llevado y están, que se llama aprendiendo o llevando en la materia de finanzas, ¿no es cierto? ¿Ya? La clase pasada habíamos visto un poco lo que es el tema del análisis horizontal y el análisis vertical, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en el análisis horizontal, además de ver si una cuenta aumenta o disminuye, también viene el criterio de que si el cambio de determinada cuenta está bien o está mal. Me explico un poco. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que estoy hablando de la cuenta cuentas por cobrar. Uy, ¿qué ha pasado? Van a disculpar, creo que ya mi pantalla creo que está mal. Cuentas por cobrar, digamos el 2018, digamos que ha sido 10,000, ¿no? Puede ser 10 millones, puede ser 100,000, no interesa, 10,000 bolivianos, por ejemplo. Y mis cuentas por cobrar el 2019, digamos, hemos cerrado con 15,000, ¿sí? La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? ¿Sí? Entonces, un poco es ambiguo, ¿no es cierto? Así, solamente a simple vista, yo podría decir que estaría mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se olviden que la esencia de las cuentas por cobrar es que hay cuentas todavía que están pendientes que no se están efectivizando. Entonces, un incremento de esa cuenta de 10,000 a 15,000 sería algo malo, ¿sí? Pero también es posible de que la empresa haya adoptado también una estrategia de cuentas por cobrar, o perdón, una estrategia de ventas al crédito, una estrategia un poquito tal vez más fuerte en el tema de venta al crédito. Entonces puede ser que ese haya sido, ¿no es cierto?, la razón por la cual haya existido este incremento. Entonces, también podría ser normal, ¿no?, debido a esa estrategia. Entonces, no solamente tendríamos que ver esta cuenta, sino también tendríamos que ver la cuenta de ventas al crédito, ¿no es cierto? Si las ventas de crédito han aumentado, entonces es natural, ¿no es cierto?, que las cuentas por cobrar aumenten. Pero si las ventas al crédito se han mantenido, se podría decir, y hay un incremento de las cuentas por cobrar, entonces ahí sí estaría haciendo algo mal tal vez, o me está faltando presionar, digamos, o me está faltando realmente trabajar en las políticas de cobranzas, ¿no? Entonces ahí viene también una parte del análisis, en este caso horizontal. Veamos otro caso. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que tengo un pasivo en un banco, por ejemplo, voy a poner aquí. Disculpa, no sé qué ha pasado con mi pizarrita. Ya está mal. Digamos que yo tengo un crédito. Colocar. Tengo un crédito, un pasivo, con un banco, digamos, ¿no? Crédito pasivo del 2018. Digamos que he cerrado con 28,000, ¿no? Digamos que esa misma cuenta, digamos, crédito con banco, o sea, pasivo el 2019, digamos que he cerrado con 20,000. Entonces esto puede ser una buena señal, ¿no es cierto? Sí, la deuda es buena, sí, la deuda nos ayuda a poder crecer, ¿no es cierto? Si ustedes analizan, yo me acuerdo antes, los papás especialmente, tenían la política de ahorrar, ¿no? Pero muchas veces no se lograba el objetivo simplemente porque ese bien que querían comprar, por ejemplo, cada vez aumentaba más bien de valor y tus ahorros no alcanzaban, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente a veces tenemos que recurrir como personas a lo que es un crédito. Lo mismo pasa con una empresa, ¿no es cierto? La deuda es buena, ya, la deuda beneficia bastante,
cuando vean proyectos, eso lo van a ver al año, cuando vean proyectos, por ejemplo, se hace el análisis financiero que contempla una deuda y se hace el análisis económico que asume que tú inviertes en un proyecto con plata propia, ¿no? Entonces, la diferencia o la ventaja, ¿sí? Ahí es justamente en la situación cuando el proyecto tiene una deuda, ¿no es cierto? Es más rentable, ¿sí? Eso lo van a ver posteriormente, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también es bueno ir devolviendo, ¿no es cierto?, lo que es la deuda, ¿sí? Por ejemplo, acá yo he cerrado el año pasado, digamos, con 28,000 y en la actual gestión habría cerrado con 20,000. Eso es una buena señal, ¿no? Entonces, podemos también analizar de forma horizontal cualquiera de las cuentas, ¿no es cierto? Pero muchas veces las cuentas por sí solas no te dicen mucho, ¿no? Como en el primer caso, tendré que analizar otra cuenta para poder realmente tener un criterio más específico, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, veamos otro ejemplo, ¿no? Uh, otra cuenta, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el margen de utilidad bruta, ¿no es cierto? El 2018, por ejemplo, ha sido del 15%. Y podría decir que el resultado de la gestión 2019, ¿no? El margen de utilidad bruta ha sido solamente 13%. Entonces, ahí a simple vista yo puedo ver de que está mal, digamos, este indicador, ¿no es cierto? ¿Sí? He bajado de 15%, ¿no es cierto?, a 13%. Entonces, haciendo un análisis horizontal, yo tendría que ver qué es lo que ha pasado. Es un aumento del costo de venta, tal vez tendré que cambiar de proveedor, tal vez es un tema del producto en sí que ha aumentado de precio y que yo no estoy eh, tal vez aumentando los precios. Tendría que analizar que mantengo los precios o no, ¿no? Son varias cosas que uno se pregunta en estas situaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo puedo hacer el análisis horizontal. En la parte final, por favor, hay un chat por si acaso que me pregunta qué va a entrar al examen y todo eso lo voy a hacer al final, por favor, ¿ya? Para que estén todos y nos va a haber otras personas también que van a ingresar recién tal vez y van a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden hacer un análisis horizontal, ¿no? Con cualquier cuenta, ¿ya? Lo más importante también en esta parte, jóvenes, ¿sí? Es el tema de ratios, ¿ya? El tema de ratios se constituye en algo muy importante dentro de lo que son las finanzas, ¿ya? Y los ratios se ven en la banca, se ven en las agencias de bolsa, se ven en las empresas de titularización, ¿no? Básicamente los ratios es algo primordial y algo básico que debemos aprender y debemos conocer, ¿sí? Para aquellas personas que, por ejemplo, quieren entrar a un banco en la parte comercial, por ejemplo, ¿sí? O sea, en la de créditos y todo eso, o sea, de hecho, hay una pregunta de ratios, ¿ya? Sí o sí. Entonces, es importante que ustedes dominen estos temas, ¿sí? A continuación, voy a mostrarles un pequeño esquema con el cual yo siempre trabajo, el cual considero que ayuda bastante para poder recordar, ¿no? Y es una metodología, si ustedes quieren, que me permite analizar cualquier tipo de estado financiero de cualquier empresa, ¿sí? ¿A qué me voy? Hay algunos ratios que en su esencia son unas fórmulas un poco más complicadas en el sentido de información, no en el sentido de cálculo, ¿ya? No estoy diciendo que es difícil calcular, sino es que obtener esa información es un poco complicado. Por ejemplo, hay un ratio de rotación de inventario, ¿no? Que en sí toma en cuenta lo que es el inventario inicial, ¿no? Y también toma el inventario final. Si uno está dentro de una empresa, si uno
está de la mano con el departamento contable, entonces sí podemos obtener estos datos, lo podemos tener. Pero cuando vemos estados financieros que publican las empresas, normalmente no hay esos datos y solamente hay uno solo, que se llama, por ejemplo, inventario. No hay desglosado de esa forma, ¿sí? Entonces ahí muchas veces las fórmulas que nos enseñan en la universidad no se pueden aplicar, ¿no? Porque no tengo los datos suficientes, ¿sí? Y un analista financiero en realidad tiene que tener la habilidad de poder eh, analizar cualquier estado financiero, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en las memorias de algunas empresas, por ejemplo, la de PIL, la de Soboce, la de Entel, las de los bancos, todo eso, ¿no? La mayoría, ¿sí? Manejan solamente datos generales, ¿sí? No tienen desglosados ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ante eso hay que un poco adecuar lo que son los ratios, ¿sí? Ahora bien, yo principalmente el tema de ratios, para que nunca se olvide, utilizo un acrónimo, ¿ya? El acrónimo es una, eh, ¿cómo les puedo decir? Es una simplificación del concepto, me explico. Por ejemplo, yo utilizo perdón, me van a disculpar. Yo utilizo, por ejemplo, este acrónimo, ¿no? El cual dice LACAR, ¿sí? ¿Ya? Y memorícense, ¿no? Repitan. En clases presenciales les hago repetir así como recitación prácticamente. Y bueno, la idea con el objetivo de que siempre lo tengan presente, ¿no? Entonces ustedes dirán qué es el acrónimo y qué es el famoso LACAR. Entonces, el LACAR son las iniciales, ¿sí? De los 5 grupos, ¿sí? Que manejo por lo menos en este tema de ratios, ¿sí? Hay otras personas que solamente lo dividen a 4, ¿no? Y también, dependiendo del nivel de estudio, también hay otras más, ¿sí? Pero lo básico, ¿sí? Sería este, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de LACAR? De L, estamos hablando de ratios de liquidez, ¿no? De liquidez. Cuando estamos hablando de la A, la primera A, estamos hablando de apalancamiento, ¿ya? Que vamos a escribir apalancamiento, ¿sí? Cuando hablamos de la letra C, estamos hablando de cobertura, ¿sí? Cuando estamos hablando de la otra A, estamos hablando de los ratios de actividad. Actividad. Y finalmente, cuando estamos hablando de ratios de rentabilidad, que es la R, justamente, entonces estamos justamente hablando de ratios de rentabilidad. Entonces, este acrónimo, no se olviden metérselo en la cabeza, ¿sí? A veces nos olvidamos fácilmente y estas cosas nos pueden ayudar. Algo que siempre voy a tenerlo presente, por ejemplo, es el acrónimo que nosotros tenemos que manejar, ¿no ve? El famoso POT-C. ¿Qué es esto? Son las actividades esenciales del administrador de empresas, ¿no? Planificar, organizar, dirigir, ¿no? Controlar y ejecutar, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca me voy a olvidar, ¿no? Entonces, ahora, según los autores puede variar esto, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes se queden con alguno de los autores. Entonces, de la misma forma, yo puedo agarrar, ¿no es cierto?, el tema de los ratios. Entonces, no se olviden, ¿sí? Repitan ahorita, así mentalmente, LACAR, ¿no es cierto? L de liquidez, A de apalancamiento, de cobertura, C de cobertura, A de actividad y R de rentabilidad, ¿sí? Esos son los 5 grupos que se manejan normalmente, ¿ya? Ahora, por favor, puede ser que su docente de finanzas les haya enseñado de otra forma, está bien, ninguno está mal, ¿no? Hoy en día hay muchos autores en varios temas, entonces hay varias definiciones, incluso hay varios puntos de vista, inclusive. La idea es tener clara un concepto, ¿no? Y basarse en algún autor, ¿no? Pero en sí la esencia no cambia mucho, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ante esto, por ejemplo, vamos a analizar un poco, tal vez el ratio principal o los dos principales, por ejemplo, dentro de lo que es los ratios, ¿ya? ¿Está bien?
una clase de 1 hora es muy corto a veces para estas cosas, ¿sí? El primer grupo, como hemos visto, ¿sí? Es el de liquidez, ¿ya? En esta parte hay una variedad, inclusive puedes hacer por caja de ahorro, puedes hacer por efectivo, tus ratios de liquidez, ¿ya? No hay problema, son variantes que existen, ¿ya? Pero las que sí o sí tienen que saber es justamente estas. Por ejemplo, dentro de la liquidez hay lo que se llama el ratio de liquidez, que tiene el mismo nombre, que como ustedes deben acordarse es el activo corriente dividido entre el pasivo corriente, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la prueba ácida, ¿no es cierto? Que en realidad es lo mismo, solo que yo resto aquí, en este caso, el inventario, ¿no? Y lo divido entre el pasivo corriente. Y finalmente, el que también se maneja es el que le llaman capital de operaciones o capital de trabajo. El concepto es el mismo, son sinónimos, se podría decir. No es más que el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces ahí yo tengo, ¿no es cierto?, una breve descripción de los tres ratios que sí o sí tengo que manejar en este grupo de liquidez, ¿ya? Ahora, algo muy importante en el tema de ratios es no solamente saber calcular, tal vez la esencia en realidad está en el poder interpretar. Hagamos un pequeño ejemplo y calcularemos uno de los ratios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi empresa, por ejemplo, tiene en activos corrientes, tiene, por ejemplo, 15,000 bolivianos? ¿Sí? ¿Y qué pasa si mi empresa tiene en pasivos corrientes, por ejemplo, ¿no? Voy a poner una cosa de 10,000, ¿sí? 10,000 bolivianos, ¿no? Esas son las cuentas. Voy a asumir que, digamos, esto fuera del 2018, por ejemplo, ¿no? Una gestión eh, donde se ha presentado estas cuentas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría calcular el ratio de liquidez, ¿no? Entonces, un poco recurriendo a lo que es la fórmula que está ahí, ¿cierto? Yo diría el ratio de liquidez, ¿no es cierto? Es igual al activo corriente, que en este caso sería 15,000 bolivianos, ¿sí? Dividido entre 10,000 bolivianos, que sería el pasivo corriente, ¿no? Entonces, acá va a haber una simplificación, por ejemplo, de las unidades y voy a tener lo siguiente, 1,5, ¿no? En estos ratios, por ejemplo, ¿no? Los ratios normalmente se caracterizan por ser un cociente, o sea, por ser una división. Entonces, ahí me da el valor de 1,5. Ni bolivianos ni ninguna unidad, sino es 1,5 a secas, ¿sí? Cuando tengo un resultado que no tiene unidad, se llama adimensional, por si acaso, ¿ya? Ahora bien, de acuerdo a las matemáticas, sí, existe un artificio que dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, perdón, vamos a borrar. ¿Qué dice este artificio de matemáticas? Por ejemplo, si yo tengo aquí un 3, dice, ¿sí? Imaginariamente, yo podría decir que este tiene un 1 ahí, ¿no? Si yo hago eso, fíjense, no cambia nada, el valor sigue siendo 3, ¿no? Si pongo un 5, imaginariamente, yo puedo decir que tiene un 1, sigue siendo 5. Bajo esa lógica, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Tengo aquí el 1, ¿no es cierto? Sigue siendo 1,5. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1, ¿no es cierto?, da el mismo número. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo hago mi interpretación? Voy a poner acá, siempre pongo este triangulito y voy a decir, y este cociente lo relaciono con la fórmula en sí. Y por ejemplo, no se olviden que el numerador, o sea, lo de arriba, era el activo corriente. Y lo de abajo, y que se llama denominador, es el pasivo corriente. Entonces, ¿qué podría decir yo? Yo podría decir, por cada un boliviano que la empresa tiene en pasivo corriente, ¿sí? Se cuenta con 1,5 bolivianos en activo corriente para hacer frente a ese pasivo corriente. Entonces, en otras palabras, yo estaría coberturado, ¿ya? No hay un monto, ¿no es cierto?, que me diga, este es el ideal, ¿no? No hay. Se ha tratado de hacer por rubros, porque hay que darse cuenta también
que no es lo mismo una empresa de producción, no es lo mismo una empresa que solamente comercializa y mucho menos no es lo mismo una empresa que está dedicada a los servicios. Y peor aún, si hay una empresa que está, no sé, pues que sea mixta, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay. Entonces, lo que sí puedo decirles, ¿no es cierto? Que obviamente hacia abajo sí puede haber un requerimiento mínimo. Se dice, se maneja en la vida real y se pide que normalmente sea 1.2 mínimamente el ratio de liquidez, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada un boliviano que debe una empresa en el pasivo corriente, por lo menos se debería tener 1.2 en activos corrientes para hacer frente. ¿Sí? Si, si se presenta, por ejemplo, esto, 0.90, por ejemplo, es la misma lógica. Pongo el 1 en el denominador, sigue siendo 0.9. Y ahí mi interpretación sería, por cada un boliviano que la empresa debe en el pasivo corriente, ¿no? Ni siquiera cubre, ¿no? O sea, solo tengo 0.90, por ejemplo, bolivianos en temas de activo corriente, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación que se maneja, ¿sí? Ahora bien, como, como este ratio, ¿sí? Eh, me habla de una gestión, ¿sí? Yo puedo comparar y hacer un análisis horizontal con dos gestiones, por ejemplo. Me explico mejor. El 2018, yo podría decir, permítanme, está mal. En 2018, la empresa ha tenido un ratio de liquidez del 1.30. Y el 2019, ¿sí? La empresa ha tenido 1.22. Entonces, ¿qué podría decir yo? ¿No? Yo podría, yo podría analizar y podría decir que esto está un poco mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estoy llegando un poco al límite, digamos, ¿no? Estoy llegando un poco al límite de lo que normalmente se pide, ¿no es cierto? De estar en 1.3, ¿no es cierto? Estoy bajando a 1.2 de una gestión a otra. Entonces, eso me debería llamar un poco la atención. Pero si yo tuviera 1.3 del 2018 y no sé, estoy por ahí, 1.29, tendría que analizarlo también, pero puede ser que sea por un tiempo, ¿no? Puede ser que todo el sector esté en esa situación, ¿no? Puede ser también que tenga lo siguiente, ¿no? 1.3 el de 2018 y pueda tener 1.32, por ejemplo, el 2019, que en teoría estaría bien. Pero tampoco, ¿no? Por ejemplo, imagínense que el 2018 yo estaba con 1.3 y el 2019 cierro con 2, ¿sí? Ahí también hay un criterio donde me dice, ¿no es cierto?, que significaría que tendría como que un activo improductivo, de que tengo prácticamente activos que no están produciendo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no hay palabras dichas. En realidad, el tema de finanzas no es una ciencia exacta, ¿no? Porque si no, todas las empresas marcharían bien, ¿no es cierto? Y no es así. Es un tema de toma de decisiones que es muy importante, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero más que todo, lo que quiero mostrarles ahora es un poco el cómo deberíamos interpretar estos ratios, ¿sí? ¿Está bien? Veamos un poco. No voy a hacer más énfasis en esto porque ustedes ya lo han visto, ¿sí? Solo estoy recapitulando un poco y haciéndoles notar la importancia de esta parte de análisis de estados financieros, ¿ya? El otro es lo que se llama el apalancamiento. Apalancamiento. Aquí seguramente tal vez el docente lo ha enfocado de otra manera, ¿sí? Pero yo les voy a dar la forma en la cual se maneja normalmente en la vida real, ¿ya? Nosotros tenemos, si analizamos un balance general, tenemos el activo por este lado, ¿no es cierto? Tenemos el pasivo por este lado y tenemos finalmente lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? Ese es más o menos la estructura de un balance general, ¿sí? Entonces, este esquemita me va a ayudar a hacer lo siguiente. Primero, dice que yo relaciono el pasivo con el activo,
¿ya? Esa es mi primera relación. Hago otra relación que me va a considerar el patrimonio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está saliendo así? El otro que va a considerar el patrimonio versus el activo, ¿sí? Y finalmente va a haber otra relación que me va a decir el pasivo, permítanme, el pasivo versus el patrimonio. Me explico mejor. Entonces, en este subgrupo de ratios tenemos 3 ratios, ¿ya? El primero, vamos, aceleraré un poquito, las horas van avanzando, ¿sí? El primero es el nivel de propiedad, perdón, el nivel de endeudamiento. Ay, a ver, nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento, ¿sí? Es el primero, el azul, que sería el pasivo dividido entre el activo, ¿sí? Ahora, seguramente ustedes han visto, puedes hacerlo también el activo corriente respecto al pasivo corriente, el pasivo corriente respecto a la deuda total. Hay variantes también, ya depende un poco de la experiencia del docente y también de cómo lo maneja, pero normalmente se maneja de esta forma. El nivel de endeudamiento es el pasivo sobre el activo. Y obviamente en contraposición tenemos el nivel de propiedad, ¿sí? El nivel de propiedad, ¿sí? Dice que es igual al patrimonio dividido entre el activo. Y finalmente tengo lo que se llama el average, ¿sí? Se va a cortar, por favor, con el mismo link una vez que se corte, ¿sí? Para poder continuar. Entonces, el siguiente ratio es el average, que prácticamente es el pasivo dividido entre el patrimonio, la otra flechita, ¿no? La naranjada. El nivel de propiedad es el verde y el nivel de endeudamiento es el azul, ¿no es cierto? Entonces, ese esquemita les va a dar una idea